Ahí está. Bueno, entonces aquí estamos con el título de nuestra lección, una forma apasionante de participar. Y nuestra lección se enfoca en esta semana en los grupos pequeños como una herramienta para evangelizar, unir y hacer crecer en la iglesia. Ahora, ¿qué es un grupo pequeño? ¿Cuál es el primer grupo pequeño que conocemos? Porque fíjense, nuestra lección habla de un grupo pequeño, pero ¿cuál es el verdadero primer grupo pequeño que conocemos? ¿En la escuela sabática? Sí. Entonces, ¿Qué son los discípulos? ¿qué propósito tiene el grupo pequeño? Fíjense. ¿Y qué es? Que es un grupo de hermanos que buscan aprender y aprender de Jehová y cumplir la voluntad de Él. Sí. Digamos, básicamente es un grupo de hermanos, pequeños hermanos, que se unen para llevar la misión que Dios nos dio como iglesia. Eso es. Y es importante justamente porque nosotros somos personas que Dios creó ¿para qué? Para unirnos, para trabajar juntos, y estar con Él, no solamente solos, sino con Él. Y el primer grupo, nuestra versión dice que el primer grupo pequeño es la Trinidad. Tienes abierto el micrófono, Ricardo. Entonces, Sí. Entonces, el primer grupo pequeño de nuestra lección es la Trinidad. Pero nosotros sabemos que no es así, porque la Trinidad fue creada en el año 325 después de Cristo, en la Trinidad cristiana. Había muchas Trinidades, pero no estuvo en la creación, porque el creador es Jehová. Ahora, pero cuando Dios creó al hombre, ahí creó el primer grupo pequeño. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y le creó compañía idónea, para que juntos, estuvieran juntos y trabajaran juntos. O sea, el primer grupo pequeño, la base de la sociedad es la familia. Ese es el primer grupo pequeño creado por Dios. ¿Para qué? Para que ahí exista amor y exista trabajo en equipo, podemos decir, pero principalmente sea un lugar donde puedan nacer nuevos seres humanos y recibir amor y crecer y desarrollarse a imagen de Dios, porque ese es el objetivo. Ahora, ese es el primer grupo pequeño. Y cuando se habla de la iglesia, Dios habla de la misma relación. Porque, ¿qué es la iglesia? Es la relación entre Cristo y su esposa. Entonces toma ese grupo pequeño original, esa relación, como ejemplo de la relación de Cristo con su esposa. Como dice Pablo, que Jesús dio su vida ¿por quién? Por nosotros, por su esposa. Entonces le dice a los maridos que amen a su esposa como Cristo la amó a su iglesia y estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Bueno, ese es el grupo pequeño básico. Y el más importante, justamente, la célula de la sociedad. Pero vamos a estudiar nosotros en nuestra lección, ver cómo funcionaron los grupos pequeños en la historia de la Iglesia cristiana, en la verdadera historia. Y qué rol tienen que tener ahora, en el tiempo de la última generación. Por eso en este estudio vamos a tratar de enfocarnos en nuestra misión y en el testimonio bíblico del cual era la fe y las prácticas de la iglesia primitiva. Dado que nosotros tenemos que recuperar el conocimiento de la fe y las prácticas de la iglesia primitiva, ese conocimiento que se perdió en el tiempo de la apostasía. Como esto lo conocemos, nosotros simplemente lo pongo acá para recordarnos, como dice Elena, que debe haber un reavivamiento y una reforma. Y el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual, porque el ángel de la Odisea está muerto espiritualmente y está ciego y no sabe cuál es su condición, pero tiene que haber un reavivamiento, tiene que ser despertado y va a ser despertado. Y la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías. O sea, tenemos que cambiar nuestras creencias, nuestros conceptos, para que sean totalmente bíblicos, y eso da como resultado un cambio en los hábitos y en las prácticas. Y esa es nuestra misión. Ahora, como sabían los primeros adventistas,
se había perdido el conocimiento de la verdad y sabían que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo irían siempre acompañados de la misma ayuda espiritual. Ahora ellos sabían que los dones se perdieron por causa de la apostasía y volverían a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas, que seguiría a la obra de reforma. Cuando completáramos la obra de reforma y recuperáramos ese conocimiento, entonces se produciría el reavivamiento verdadero y los dones que tenía esa iglesia volverían a verse en medio del pueblo de Dios. Entonces, esa era la causa de nuestro primer trabajo. Entonces, nuestro primer trabajo es recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, la verdadera semilla de trigo, sabiendo que en el campo del padre de familia, en nuestra iglesia, se sembró otra semilla, la semilla de la cizaña. ¿Y por qué es necesario recuperar esa semilla? Porque solo Dios derrama la lluvia temprana en los corazones donde fue sembrada esa semilla, para que esa semilla germine y nazca un hijo de Dios. Entonces, por eso, nuestro primer trabajo, no podríamos avanzar. No sirve para nada la predicación si no recuperamos el conocimiento de la verdad, porque no estamos predicando la verdad. Y un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Entonces, si no hacemos lo primero y hacemos otras cosas, estamos equivocados, porque si no recuperamos el conocimiento de la verdad, lo que predicamos no es la verdad. Entonces, si el pueblo adventista sabía que no estaba preparado para recibir la lluvia temprana, porque Dios estaba esperando para darnos su Espíritu Santo, pero no estábamos preparados para recibirla. Y como dice Elena en la última cita, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Entonces, todo lo que hiciéramos que no fuera en esta dirección, la dirección en la que Dios nos encaminó, estaría errado y no serviría para nada. Por eso, cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad, deberíamos empezar a sembrar la semilla del reino. Ese es el alimento que deberíamos darle a tiempo a nuestros hermanos, para preparar el camino al Espíritu de Dios, para que ellos puedan recibir la lluvia temprana y nacer de Dios. Entonces, si no vamos por ese camino, todo lo que hagamos no sirve de nada. Y justamente es necesario que haya obreros. Y en el versículo de memoria de nuestra lección, que está en Mateo 9, 37 al 38, al final del capítulo 9, porque en el capítulo 10 Dios les da instrucciones a sus discípulos, que son las instrucciones que tenemos que seguir nosotros, Jesús le dice lo siguiente: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, nosotros sabemos que Dios enviaría obreros una vez que los preparara, como le mostró a Elena en la visión de la manada pequeña. Entonces, no manda a personas a predicar y a correr sin un mensaje de Él. Y lo más importante es eso. Por eso la falta de obreros sería aún más grave en el tiempo de la Odisea, en el tiempo de las vírgenes dormidas, porque después de que entrara en medio de la iglesia remanente lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel, y sembraran la semilla de la cizaña, no habría ningún adventista que no tuviera sus ojos cerrados y fuera desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, llegaríamos a estar en esa condición. Y en su ceguera, el ángel de la Odisea se creería rico, sin saber que lo que se habría sembrado en su corazón, su riqueza, no proviene de Jesús, porque le dice: yo te aconsejo que de mí compres, no en la Odisea. Y lo que se vende en la Odisea viene de Babilonia, porque lo trajeron los lobos de Babilonia, y es la semilla de la cizaña, porque lo que se siembra en el campo del padre de familia, y no lo siembra los siervos de Dios, ¿qué es? La semilla de la cizaña. Y el que tiene la semilla de la cizaña en su corazón busca sembrar lo mismo. Por eso, cuando hiciera obra misionera, estaría sembrando la semilla de la cizaña en el corazón del que lo escuchara. ¿Y serviría esa obra misionera? No, no para Dios. Porque si siembra la semilla que siembra Jezabel, estaría trabajando para Jezabel y para el jefe de Jezabel. Por eso Jesús fue claro cuando nos advirtió lo que pasaría. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes? Los siervos de Dios, las vírgenes, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Ahora, ¿quién hizo esa obra?
Satanás. ¿Cuándo y cómo solucionaría Dios este problema? Lo solucionaría del modo en el que Él le indicó a Guillermo Miller en su sueño profético y a Elena en la visión de la manada pequeña, la pequeña Grey. Cuando los lobos ya hubieran hecho su obra y sus siervos empezaran a darse cuenta de lo que estaría sucediendo y clamaran a Él por ayuda, Él les contestaría. Y, en primer lugar, los guiaría a entender la profecía y a recuperar el conocimiento de la verdad, a completar su primer trabajo. Luego, Él mismo los enviaría a darles el alimento a tiempos hermanos, a predicarles el mensaje que es verdad presente. Como dice Jeremías 29, del 12 al 13, que es lo que pasó con el pueblo judío, pasó con Daniel y pasaría con Esdras y Nehemías y pasaría con nosotros. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿A quién? A Jehová. Y yo os oiré. Ahora, porque mientras le oramos a Baal, el que tiene que oír y responder es Baal. Y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Y la promesa de Dios es la siguiente, o sea, cuando Él preparara a sus siervos, los enviaría a hacer la obra de Elías. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que llegue el tiempo de angustia. Y como dice Elena, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por eso ya dice, aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, apostaten y rechacen la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo, que hagan la obra de Elías. Y por eso, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habría entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y en ese tiempo, no antes, el poder y el Espíritu de Dios serán derramados sobre sus hijos, porque habría quedado preparado el camino al Espíritu de Dios. Y ese pueblo tocaría trompeta, toca trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano y hay que prepararse. Y ese es el ángel que volaría por en medio del cielo, teniendo la verdad. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. El pueblo adventista nunca lo tuvo, porque hasta que no recuperara el conocimiento de la verdad, no predicaría el verdadero evangelio. Y Jesús dijo que es el evangelio del reino de Dios. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, a quien, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto suena a la trompeta, ¿cuándo? El día 1 del mes 7, anunciando que el día 9, la puesta de sol, va a ser quitado el continuo. ¿Y quién lo va a quitar? Dios. No es la obra del hombre pecado. Por eso Daniel 12 habla de la obra que Dios va a hacer. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio eterno es la verdadera semilla de trigo. Y es el evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo es que Dios reinaría? Eso tendríamos que predicarle a nuestros hermanos. Y el fruto justamente de la obra de Dios en su reino es lo que verían todas las naciones, es lo que tienen que ver todas las naciones. Entonces, ¿se necesita obreros? Sí. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios para su pueblo? Nosotros sabemos que tenemos que predicar el mensaje de Elías, que tenemos que leer, oír y guardar las palabras de profecía. Pero además, Jesús nos dejó instrucciones. Y vamos a estudiar las instrucciones de Jesús a sus obreros. Al enviar a sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios a sus hermanos, Jesús les dio instrucciones muy claras y las extendió al pueblo de la última generación, a los siervos fieles, a los que Él les daría la misión de darles el alimento a tiempo a sus hermanos, antes que llegue el día de Jehová, antes que comience el tiempo de angustia y deban dejar de darle alimento a tiempo a sus hermanos para empezar a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel al pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia. Porque va a llegar el momento donde no tendrá más sentido predicarla a nuestros hermanos adventistas, como la iglesia cristiana supo cuando vio la señal, cuando vio a Jerusalén rodeada de ejércitos, que ya no tenía sentido predicar en Jerusalén. Y siguiendo la orden de Jesús salió de Jerusalén y nunca más se volvió a escuchar justamente la predicación del Evangelio en Jerusalén. Y nunca más el Espíritu de Dios llamó
a ningún judío que había rechazado el mensaje. Ahora, y vamos a empezar estudiando las instrucciones de Jesús en Mateo 10. Cuando quieran, para que no sea simplemente un monólogo, pueden compartir sus ideas. Y empezamos por Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis. O sea, no vayan a predicarle a los gentiles. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque al pueblo judío se le estaba por terminar el tiempo de gracia. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Prediquen el evangelio del reino de Dios. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿De qué estamos enfermos? Del pecado. ¿Y qué tenemos? Estamos contaminados por el pecado, la lepra del pecado. Entonces, esta obra de predicar el evangelio es para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para transformarlos en panes y levadura, para que los muertos vuelvan a la vida, puedan nacer de Dios y tengan vida, y para echar fuera a los demonios, a los que están adorando, los que están engañados, para que vuelvan a unirse y vuelvan a adorar al Dios verdadero. Y por eso había un orden claro en la predicación del evangelio, y como en nuestro tiempo, debían empezar por las ovejas perdidas de las casas de Israel. Y tenían que predicarles hasta que vieran la señal que les indicaría que se había cerrado la puerta de la gracia. Y por supuesto, estas mismas instrucciones son las que nos dio Jesús a nosotros. Y seguimos leyendo Mateo 10 a partir del versículo 9. Dice él: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, ustedes no tienen que proveer para las necesidades. De eso se va a encargar su Padre, como nos enseñó a orar. No tenemos que orar por oro, plata, ni cobre. Dice: no provean de eso, no se preocupen de eso. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. O sea, pregunten quién es una persona digna, quién es una persona piadosa, y vayan a la casa de él. Y al entrar en la casa, saludadla. ¿Cómo? Bendiciéndola, diciendo que la paz de Dios esté sobre esa casa. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo a vuestros pies. O sea, predíquenle al que tiene hambre y sed de justicia. ¿Y qué pasaría? En la casa que los recibiera, ellos harían un grupo pequeño y les predicarían el evangelio a los miembros de la casa y de sus conocidos. Ahí empezaría justamente, ese es el embrión de una nueva iglesia. Como Dios le mostró a Elena, los mensajeros deberían correr en nuestro tiempo en busca de las ovejas perdidas que estarían pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Y no deberían preocuparse de otra cosa que de darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Como nos enseñó Jesús, Dios les proveería todo lo demás. Además, Jesús les advirtió a los discípulos que encontrarían oposición entre los dirigentes de su pueblo, como nosotros también deberíamos enfrentarla. Entonces, fíjense que eso es importante, porque va a llegar el momento en que nosotros primero, ¿qué hacemos? Invitamos a nuestra casa, hacemos un grupo pequeño en nuestra casa. Pero cuando ellos iban y se alojaban en una casa, en esa casa hacía un grupo pequeño. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y en Mateo 16 sigue de Jesús: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, mi pueblo está lleno de lobos que se adueñaron de la viña. Los lobos que iban a matar al hijo del dueño de la viña. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Ahora, fíjense que esto hay un paralelo con lo que pasaría ahora. En ese tiempo los lobos
eran los mismos dirigentes del pueblo y ahora serían siervos de Jezabel enviados a la iglesia adventista, disfrazados de adventistas, y estaría en medio de justamente nuestros ministros. ¿Y qué harían? Buscarían impedir que se predicara el evangelio. Por eso Jesús dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Los van a llevar a junta iglesia, los van a acusar. Y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero justamente el Hijo de Dios en la prueba da un testimonio muy claro y se ve en él que es Hijo de Dios. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces el Hijo de Dios, el que nació de Dios y es guiado por Dios, no tenía que preocuparse, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, Dios le daría palabra de sabiduría para hablar. Esa es la promesa. Y por supuesto, ¿qué pasaría? Los dirigentes del pueblo rechazarían el Evangelio del Reino y se comportarían como lobos, y los que rechazaran el Evangelio seguirían su ejemplo persiguiéndolos. Y entonces serían probados. ¿Y quién perseguiría a quién? Porque todo el que entrara por la puerta ancha perseguiría al que entre por la puerta angosta. Como Jesús dice en Mateo 10, 21 al 23. El hermano entregará a la muerte al hermano. O sea, el pueblo de Dios sería perseguido y después sus familiares lo entregarían a la muerte. Y esto es lo que va a pasar en tiempo de angustia, como Jesús lo predicó después en Mateo 24. Y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Porque el pueblo de Dios va a dar un testimonio muy claro. El verdadero Jesús es Jehová el Señor. No es el de la Trinidad, no es el Cristo arriano, no es el Cristo niceno. El verdadero Jesús es Jehová el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuándo iba a venir Jesús? Está hablando de la última generación. ¿Y de qué está hablando? Cuando viene como ladrón para buscarnos para ir a la batalla. Por eso sabemos que estas palabras son para nosotros. Dice, cuando os persigan en una iglesia, huyan a la otra. Porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las iglesias adventistas antes que venga el Hijo del Hombre. Por eso tenemos que correr. Los siervos fieles tienen que correr a darle el alimento a tiempos hermanos. Y esta instrucción, por supuesto, es para los siervos fieles de la última generación, que deberían darles el alimento a tiempos hermanos hasta que el Hijo del Hombre viniera a buscarlos para ir con ellos a la batalla de Armagedón. Cuando los persiguieran en una ciudad de Israel, en una iglesia adventista, deberían huir a la otra, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, despertando a los ángeles de la Odisea, y no acabarían de recorrer a toda la ciudad de Israel, porque lo que dijo Jesús es verdad. O sea, porque cuando esté preparado su ejército, Él viene a buscarlo, aunque no hayamos alcanzado a recorrer todas las iglesias adventistas. Por eso, sus siervos deberían correr. La promesa del Evangelio del Reino es que los discípulos de Jesús van a llegar a ser como Jesús. Fíjense, esto es lo que Jesús sigue diciendo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su señor, y al siervo como su maestro, y al siervo como su señor, porque esta es la promesa. O sea, ¿cuál es la promesa de Dios? Que vamos a hacer como Jesús, que vamos a hacer como Él, y vamos a reflejar previamente la imagen de Jesús. Esa es la promesa. Y Él nos dice, si al padre de familia lo llamaron Belcebú, lo llamaron Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, les van a decir de todo. ¿Para qué? Para engañar a los hermanos que justamente los escuchan a ellos y no arreglan sus lámparas. Así que dice, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ese es el tema. No se preocupen de eso. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Y en el infierno, obviamente, no existe. ¿Dónde? En el lago de fuego. Entonces sigue diciendo, no se ven los pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Sí. Aquí es esa parte que dijiste que no había que temer a los que pueden matar al cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. ¿No? Y ahí, a ver, ¿cómo se entiende? Porque estaríamos hablando de la inmortalidad del alma. Entonces, más bien aquel que puede destruir ¿cómo lo entendemos eso? Estos son los cadáveres de los dos testigos. Jesús no hablaba del infierno. Esto es lo que usa Roma para decir que Dios los echa en el infierno. Ah, bueno. Ahora, ¿qué decía originalmente? No lo sabemos. Pero el temor de Dios, tema al verdadero Dios, no a los que matan, sino al que les da vida. Ese es el concepto. Porque a Dios no hay que temerle por miedo. Entonces, como acá metió la mano Roma, no sabemos lo que decía. Pero lo importante es que no hay que temer al que mata, porque si no, teman al otro que es más malo, que te mata el alma y el cuerpo, en el infierno. Entonces, ¿a quién le temes? Al más malo. ¿Y cuál es el más malo? El que te hace más daño. Y ese no es el mensaje de Jesús, por supuesto. Bien. Así que no temáis, como dice Juan en 1 Juan. El que teme es porque no ha sido perfeccionado, no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el que teme tiene miedo a un castigo. Pero si los impíos conocieran el castigo de Dios, justamente, lo que tienen que temer es perderse la bendición de Dios, no el castigo de Dios, porque no van a quedar en manos de Satanás para que los torture. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la instrucción, tenemos que hablar. Y tenemos que buscar que nuestros hermanos conozcan la verdad para que puedan ser salvos. Y como la buena tierra, la parábola del sembrador, no debemos volvernos atrás cuando se levante la persecución por causa de la palabra del reino. Porque la plantita que haya crecido en pedregales, al comienzo crece y feliz la persona va a predicar, pero cuando empieza la persecución se vuelve atrás. No tenemos que ser como la plantita, la semilla que cae entre los pedregales. Y como a Jesús, también los impíos nos van a llamar Beelzebú, pero no nos preocupe eso. Por amor a nuestros hermanos debemos seguir sembrando la semilla del reino en sus corazones, aunque nos persigan nuestros propios amigos y familiares, los muchos que entrarían por la puerta ancha y se convertirían en hacedores de maldad. Por eso Jesús dice, no vine a traer paz, porque la predicación de la verdad va a separar al trigo de la cizaña. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, y la tierra es un símbolo de su pueblo. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahora, pero esa no es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ¿qué pone? Amor en nuestros corazones. ¿Por quién? Por todos. Entonces los hijos de Dios no van a estar en disensión, pero los que rechacen el Evangelio van a odiar y van a perseguir al que predique la verdad. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso, si alguien se vuelve atrás por causa de sus relaciones, es porque rechaza a Jesús y prefiere otra cosa. Por eso el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora, si la madre y el padre me rechazan y él los sigue a ellos y eligió, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Entonces, Jesús fue claro al hablar con sus discípulos, le da instrucciones claras para que las sigan. Y les cuenta lo que va a pasar, les dice la verdad. Y estas palabras se cumplieron literalmente en el tiempo de la iglesia primitiva y se volverían a repetir en el tiempo de la última generación. Y sigue diciendo Jesús: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que recibe al Espíritu Santo la promesa, recibe al Padre y al Hijo. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa al justo recibirá. ¿Qué está diciendo Jesús? Al que lo reciba a ustedes, esa persona va a recibir la misma recompensa. Porque, ¿qué va a hacer? Ustedes van a ser parte del reino y si desea la misma bendición, va a recibir la misma bendición, la misma recompensa. Va a llegar a ser como quien, como Jesús. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en Lucas 10 está registrada una instrucción similar a la de Mateo 9, desde donde fue tomado el versículo de memoria. ¿Qué leemos en Lucas 10:1? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Y fíjense, les da la misma instrucción a los 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, y a los discípulos, Mateo no registra que los envió de 2 en 2, pero seguro que hizo lo mismo. Entonces, ¿cómo los enviaba? En grupos pequeños, de 2. Entonces, eso es importante que lo veamos, porque no los mandaba solos, para que se acompañaran. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, y cuando ellos iban a toda ciudad, ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio y los invitaban a que se unan a ellos a predicar el Evangelio. Y en Lucas quedó registrado justamente que Jesús nos instruía a no ir solos, sino en parejas de mensajeros, de 2 en 2, para que estuvieran acompañados y se ayudaran en la tarea, del mismo modo en el que lo hicieron posteriormente a Pentecostés, y también lo hicieron Pablo y los miembros de la iglesia primitiva. Primero Pablo iba con Bernabé, después fue con Silas, y siempre no viajaba solo, viajaban acompañados. Y en Lucas 10, versículo 3, seguimos con la instrucción de Jesús. Y los mandes les dice: id, vayan. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, les repite la instrucción. ¿Por qué? Porque realmente sus siervos, a los que Dios había puesto frente a su pueblo, se habían transformado en lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. O sea, no se detengan, no pierdan tiempo. Vayan, porque no tienen tiempo. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa, la paz de Dios venga sobre esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. O sea, confórmense con lo que les den. Ese es el salario de ustedes, no otra cosa. Lo único que cobraba y recibía un siervo de Dios, un obrero de Dios, que era casa y comida. Porque el obrero es digno de su salario, y ese era el salario de los pastores de la iglesia primitiva, la casa y la comida. Y dice: y no os paséis de casa en casa. Ahora, si un hermano tiene una casa más linda, quédese ahí. Quédense donde los hospedaron. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que haya en ella. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, predíquenles. El reino de Dios, la promesa de Dios, está cerca, para que la busquen. ¿Y qué pasaría en las ciudades donde no os recibiera? Más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid. O sea, no los digan en la casa, dentro de la casa que los reciben a las personas que invita el dueño de casa, sino en la calle, díganlo, proclámenlo, digan lo siguiente: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, les predicaban también.
para que pudieran arrepentirse después. Y se iban, no se quedaban. Pero también les predicaban que el reino de Dios, la promesa de Dios, estaba por cumplir con ellos. Ahora, por supuesto, la misión de ellos no era condenarlos, porque Jesús oró por los que incluso los mataron, y después de resucitar, cuando ellos entendieron la verdad, los mandó de nuevo a predicar, ahora con poder. Y termina diciendo el versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, no va a poder tener vida. Por eso es un tema muy delicado rechazar justamente la palabra de Dios, el verdadero evangelio, porque se rechaza el único medio de salvación que tenemos. Y entonces esa es la misión nuestra y es la misión de los discípulos, porque ellos iban a un lugar y después seguían, iban a otro y seguían. Ahora, vamos a ver en la iglesia primitiva cómo funcionaron los grupos pequeños. En el tiempo de la iglesia primitiva, los miembros de la iglesia de Jerusalén estaban unánimes, juntos, y se reunían cada día en el templo para dar testimonio a sus hermanos judíos, a las ovejas perdidas en la casa de Israel, y compartían todas las cosas y comían juntos, porque eran parte de un solo cuerpo. Pero fíjense, ellos no formaban grupos pequeños en las casas para invitarlos. Iban al templo, iban a encontrarse con sus hermanos en el templo de Jerusalén, porque no habían cambiado la religión, seguían adorando al mismo Dios, y los judíos seguían siendo sus hermanos, e iban a predicarle a sus hermanos, a su iglesia, lo que ellos habían aprendido. Y como leemos Hechos 2, 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se preocupaban de sus hermanos. Vamos a ver por qué. Y si alguno tenía necesidad, no podían dejarlo. Y ellos se preocupaban de satisfacer la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjense, no iban solamente el sábado a la iglesia. ¿Cuándo iban? Todos los días iban al templo. ¿Por qué? Porque ahí iban sus hermanos judíos, que venían de todos lados, y ahí tenían la oportunidad de predicarles. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Y dónde les predicaban ellos? En el templo. Y ellos todos iban perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora, nosotros no nos reunimos en nuestra iglesia, pero si no, tendríamos que ir a cada reunión para hacer la obra que hacía la iglesia primitiva. Y no había grupos pequeños justamente en Jerusalén, pero siguiendo la instrucción de Jesús, cuando los apóstoles viajaban en sus viajes misioneros de 2 en 2 y entraban a una nueva ciudad, en primer lugar iban a la sinagoga de los judíos a predicarle a sus hermanos el evangelio. Y mientras no los echaran de las sinagogas, seguían asistiendo a ellas como hacía en Jerusalén. Pero cuando finalmente los expulsaban de las sinagogas, hacían un grupo pequeño de estudio en la casa del judío que los recibiera, y de ese grupo surgía una nueva iglesia, que inicialmente estaba en una casa, a la que se unían también los gentiles. Y esto es lo que vemos en el relato de Hechos, capítulo 18, del 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Ellos los hospedaron en su casa y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Y qué hacía Pablo? Iba a la sinagoga y discutía en la sinagoga o enseñaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, la discusión de Pablo. Sí. Cuando decís que persuadía a los judíos, ¿qué había diferencias? ¿Cómo? ¿Había diferencias doctrinales?
¿Con quiénes? Y en esa época, vos decís que discutían, no sé, seguramente por diferencias doctrinales, por eso te pregunto. No, más que nada, más que discutir, la traducción pusieron discutir, enseñaba, o sea, aquí va Pablo, a los judíos, sus compañeros, les enseñaba lo que no conocían, porque eran judíos como él, y él estaba ciego hasta que abrió los ojos y se dio cuenta de quién era el Mesías, porque entendió las Escrituras. Entonces, como Pablo dice a los bereanos, porque iba a la sinagoga de Berea, ¿qué decía? Los de Berea eran ¿qué cosa? ¿Más qué? ¿Se acuerdan que decían? Y estos eran más, ¿se acuerdan? ¿No? Nobles. Nobles, Eran más que los de porque Tesalónica. estudiaban. O sea, los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, cuando Pablo iba a la sinagoga, iba a enseñarles a que, más no era una discusión a pelearlos, le iba a enseñar, a mostrar lo que decían las Escrituras. Entonces, discurría sería el mejor el verbo en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿De qué? De Jesús el Mesías, y quién era el Mesías, que Jesús es que va al Señor. Eso predicaba, esa era la fe de Pablo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, explicándole quién era Jesús. Pero oponiéndose y blasfemando estos. Fíjense, hasta un momento lo aguantaron, estuvo un tiempo, pero después empezaron a perseguirlo y les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. O sea, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, si ustedes no quieren oír el Evangelio, porque mi misión es predicarles primero a ustedes, y desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Entonces, había un judío que lo recibió en su casa, la cual estaba junto a la sinagoga. Y en este grupo pequeño, fíjense, a ese grupo pequeño asistió Crispo, el principal de la sinagoga, y creyó en el Señor con toda su casa. Fíjense, el principal de la sinagoga creyó y se bautizó. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y de ese modo evangelizó a muchos judíos y griegos. Ahora, ¿qué pasó después? Él siguió su trabajo. Y Aquila y Priscila, que estaban en Corinto, también viajaron y se establecieron en otra ciudad de Asia. Y por eso, cuando Pablo les manda la carta desde la casa de Aquila y Priscila, porque los fue a visitar de vuelta, les dice a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto que la había fundado, les dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. O sea, Aquila y Priscila se habían mudado y ahora en la casa de ellos había otra iglesia. Porque eso es lo que hacían. Primero las iglesias crecían donde las casas, donde se armaban los grupos pequeños. Os saludan mucho en el Señor. Y de ese modo predicaban el Evangelio. Y fíjense, acá hay otros ejemplos que vemos en las cartas de Pablo. Por ejemplo, cuando le escribe a los colosenses. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Porque este hermano Ninfas tenía una iglesia en su casa. Eso es lo importante. Porque de ese modo crecían las iglesias. Porque iba a una casa, lo recibían, les predicaba la verdad, y esos invitaban a otros, y por testimonio iba creciendo el Evangelio. Y en Filemón, 1, 2 al 3, leemos en la carta de Pablo a Filemón, y le manda saludos a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, su esposa, y a la iglesia que está en tu casa. Fíjense, en la casa de quién, de Filemón. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que pasaba. Y de ese modo, cuando alguien recibía a un apóstol en su casa, y entraba el apóstol y saludaba a la casa, y decía, la gracia de Jehová el Señor, la paz de Dios esté en esta casa. Y Dios bendecía esa casa, por supuesto. Y generalmente se transformaba en una iglesia.
Y ahí creció una iglesia. Y así se predicaba el Evangelio. Por eso, fíjense que no importaba el tamaño de la iglesia o el lugar en el que se reuniera la iglesia. En todas ellas se manifestaba el mismo fruto. Todos los miembros de la iglesia primitiva estaban separados del mundo y unidos a Cristo. Porque Cristo era la cabeza, estaban unidos a la cabeza de la iglesia. Y a cada uno de sus miembros. Porque no solamente estaban unidos a Cristo, sino a sus hermanos, por el vínculo perfecto, por el amor de Dios que había sido derramado en sus corazones, el amor que hacía que se necesitaran y se preocuparan por sus hermanos, hacía que tuvieran un vínculo afectivo con sus hermanos. Y este era el fruto. Entonces, y ese es el fruto que se tiene que ver entre nosotros, para que sea predicado el Evangelio por testimonio. Como dice Pablo en Colosenses 3, del 12 al 14. Y le dice a los hermanos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Vestidos de qué? De entrañable misericordia. Ahora, ¿por qué? Porque son hijos del Dios misericordioso. De benignidad, porque son hijos del Dios bueno. Y la persona benigna solo hace el bien. De humildad, como el cordero. De mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, ¿por qué uno se vincula con otra persona? A través de diferentes vínculos. Puede ser interés, puede ser cualquier cosa. Hasta el que odia a otro tiene un vínculo, y ese vínculo es el odio. Y busca hacerle mal a otro. Ahora, pero el que ama busca el bien del otro. Entonces dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Porque Dios se vincula de ese modo. Con cada persona con la que Dios se vincula. Justamente, se vincula con amor y busca el bien de esa persona. Y así tienen que ser los hijos de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Y ahora Pablo, en 1 Corintios 12, nos dice lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno, porque la iglesia de Cristo es una, hay una sola cabeza y un solo cuerpo. La verdadera iglesia de Cristo, los que están unidos a Cristo, son un solo cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué bebieron? Dice, del río que sale del trono de Dios, no del gran río de Eufrates que pasa por Babilonia, del que beben los que están en Babilonia, sino del Espíritu de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Y eso es lo que pasa cuando alguien tiene un vínculo perfecto, un vínculo de amor. Necesita a la persona. A ver, Dios nos amaba y nos necesitaba, y por eso vino a salvarnos. Porque vino a salvar lo que estaba perdido. Y el que ama jamás va a tener paz si su hermano está perdido, va a ir a buscar a la que está perdida. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, porque ningún miembro va a dejar que ama a su hermano, le va a decir eso, sino que lo necesita. Y si el hermano se pierde, va a ir a buscarlo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Porque la cabeza dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de nosotros, por amor. O sea, el que ama al otro lo necesita. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, esa es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Todos tenían vínculos con sus hermanos. No es que iban a la iglesia, se sentaban y se iban y no conocían a nadie. Cristian dice que Sí. en la iglesia primitiva que se reunían para mirarse las caras, que no había un mayor, digamos. Es así, ¿no? En la iglesia primitiva nunca hubo un mayor, porque todos estaban unidos a Cristo y todos eran guiados por Él, a la cabeza. Pero había un orden, porque Dios después puso ¿qué cosa? Puso ancianos y puso diáconos en la iglesia. Y los ancianos eran los pastores, digamos, los encargados de enseñar doctrina, los que tenían los más antiguos, los más experiencia, y que se preocupaban por los otros. Pero lo importante es que no solamente los ancianos, sino todos tenían vínculos con sus hermanos, y todos se preocupaban, todos unos por los otros. Esa es la diferencia, porque el que ama a otro se preocupa por el otro y tiene un vínculo con el otro. Por ejemplo, nosotros tenemos estas iglesias grandes que son monstruos y vamos, y hay hermanos que ni siquiera les conocemos el nombre. Apenas nos conocemos la escuela sabática cada uno de nuestra. Pero ¿qué pasa? Porque no estamos como ellos, conviviendo todos los días, trabajando juntos. Vamos como un rito, 1 hora el sábado a la mañana o 2 horas, y no tenemos más relación que esa. Ahora, pero en el caso de ellos, todos los miembros se conocían, todos tenían vínculos entre ellos, y todos se preocupaban los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O sea, tenía un vínculo afectivo. Necesitaban a su hermano. Y sabían lo que pasaba, y si le pasaba algo y se dolía, ellos les dolía, se dolían con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por eso registraban al hermano, registraban lo que sentían. Y sentían lo mismo. Y buscaban que cuando un miembro estuviera mal, pudiera volver a estar bien. Y si alguno recibía honra, se gozaban con él. Y eso es lo que pasaba y va a volver a pasar. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Eso era la iglesia primitiva. Y ese es el fruto del Espíritu. Porque ese vínculo se establece si hay amor. Si compramos de Jesús oro respirado en fuego. Ahora, y en nuestro tiempo, estas promesas se tienen que cumplir, porque siguen vigentes las mismas instrucciones, las mismas promesas. Y por medio de Elena, Dios nos aconseja empezar a darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos formando grupos pequeños. Y nos dice que tenemos que usar el mismo método para predicar el Evangelio por de los no dentistas. Ahora, Dios nos manda primero las ovejas perdidas. Y tenemos que hacerlo con nuestros hermanos. Y después, cuando vayamos a predicar el fuerte pregón, tenemos que hacer lo que hacían los discípulos. Y esto es lo que está en nuestra lección. Y está tomado testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano, dice Elena, me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia. Entonces, nuestra primera tarea, ¿cuál es? Dar el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Grupos pequeños para trabajar. Entonces, supongamos que en una iglesia, hay 2 personas y trabajan juntas, pero después cuando en ese grupo ya son 10, no tienen que juntar 100 en una casa. Entonces se dividen en 5 grupitos de 2 y empiezan a trabajar así, por los hermanos. O sea, hay que hacer como hacía la iglesia primitiva, porque nuestra misión es predicar el Evangelio a todos nuestros hermanos. Y organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, porque tenemos que empezar por ahí, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense
en un grupo de obreros. Entonces, si hay dos personas en una iglesia que empiezan a conocer la verdad y tienen que unirse para trabajar en esa iglesia, mantengan íntegros su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás, porque ese es el plan de Dios. Y para que nuestros esfuerzos tengan fruto, primero, por supuesto, debemos buscar el reino de Dios y justicia, porque si no hiciéramos nuestro primer trabajo, todo lo demás, los grupos pequeños no sirven para nada. Simplemente serían un grupo de reunión social, porque no predicaríamos la verdad. Pero Jesús, ¿qué nos dijo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y para que eso pase, tiene que revivir la piedad de la iglesia primitiva, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, si establecieran vínculos de amor, vínculos perfectos. Por eso en 1 Corintios 13, 1 al 3, Pablo, y esto lo repetimos porque es claro, dice, si yo hablase lenguas humanas y evangélicas y no tengo amor, o sea, si soy soy un locutor y soy una persona elocuente y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Ahora, pero si todo ese conocimiento no hizo que yo entrara al reino de Dios y Dios me transformara en imagen de Jesús y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, porque Jesús dice, bueno, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, hay un orden. Primero hay que conocer la verdad, después esa verdad nos tiene que hacer libres, tenemos que nacer de Dios. Dios tiene que poner su amor en nuestros corazones y ese amor es el que tiene que obrar. Tenemos que buscar eso. Por eso Jesús en el Sermón del Monte nos dijo lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque eso es lo que enseñaban los judíos en ese tiempo. A eso habían llegado, justamente con la tradición de los padres. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y esa instrucción es para nosotros. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque a él lo persiguieron y a la iglesia primitiva también, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si ustedes quieren amar como yo amaba y como mi Padre ama, tienen que hacer esto y tienen que clamar a Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que los bendice a los malos. ¿Por qué? Porque está esperando salvarlos, para que tengan la oportunidad de ser salvos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo podemos ser como nuestro Padre? Tenemos que nacer de Dios, por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, por supuesto, nos van a perseguir, como él dice, pero bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No por otra causa, sino por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque les van a decir de todo y van a tratar de desprestigiarlos. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, ¿por qué los persiguen? Porque están profetizando la verdad. ¿Y cuál es la misión del pueblo antista? ¿Qué se le dijo al pueblo antista después de profetizar por primera vez? Es necesario que profetices otra vez. ¿Pero cuándo? Cuando encuentres la verdad. Tenés que predicar la verdad. Esa es nuestra misión. Ahora, y por supuesto, la promesa de Dios es segura. Y nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Y tenemos que clamar a Dios. Porque, como dice Pablo, si yo conozco todo y no tengo amor, ¿y cómo tengo amor? Tengo que hacer lo que Dios me pide. Tengo que ejercer el ministerio de la reconciliación.
tengo que empezar a darle alimento a tiempo a mis hermanos. Tengo que pedirle a Dios que vaya conmigo, como estaba con Jesús, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 en adelante. Ahora, para ser una nueva criatura, tengo que ejercer ese ministerio. Y Dios tiene que estar conmigo. Mientras yo voy a buscar a mis hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Él va a estar conmigo. Y Él va a rogar por medio nuestro, diciéndole a sus hijos que se reconcilien con Él. Ahora, esa es nuestra misión. Y por supuesto, la promesa de Dios segura. Ese fruto se vio en la iglesia primitiva y se va a ver ahora. Y gracias a nuestras Biblias, aunque sean los cadáveres de los dos testigos, tenemos instrucciones muy claras de lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, por medio de Elena, Dios nos dio también muchos consejos que son importantes. Ahora, esto es lo que tenemos que hacer. Este es el modo de trabajar. Y por supuesto, los grupos pequeños es algo importante. Pero los grupos pequeños se pueden usar para muchas cosas. Pero van a tener poder, justamente nos van a ayudar si lo hacemos, si lo usamos del modo que Dios dijo que tenemos que hacerlo. Para darle alimento al tiempo a nuestros hermanos primero y después, cuando vayamos a predicar por todo el mundo, teniendo en cuenta el ejemplo de lo que hicieron los apóstoles, porque vamos a tener que hacer lo mismo. Y no nos vamos a tener que preocupar por la comida y la bebida, ni por nuestra ropa, porque de eso se va a ocupar Dios. Como Jesús no se preocupaba de nada, como Él decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde apoyar su cabeza. Pero nunca le faltó nada, y a los discípulos tampoco. Entonces, eso es lo importante, que podamos predicar el Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo, empezando por Jerusalén. Porque las señales de los tiempos nos muestran claramente que el tiempo de angustia está a las puertas. Y esto es lo que, justamente es lo que la Biblia dice, cómo tenemos que predicar el Evangelio. Y aquí están los ejemplos de los grupos pequeños que podemos encontrar en la Biblia, porque esta es la verdad bíblica. Bueno, espero que les haya servido esto y que, por supuesto, Dios los bendiga y los guarde. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Voy a